Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos en ese tema de Romanos capítulo 8, versículo 28, la parte última de eh, de este versículo, bueno, la penúltima, porque todavía falta la última parte, es el tema de la seguridad última, la garantía infalible de gloria. Específicamente estamos hablando de quiénes son los receptores de esa seguridad última que, valga la redundancia, nos asegura la gloria. Y veíamos la semana anterior, o terminábamos de ver la semana anterior, que primero, o bueno, el punto de vista del ser humano, que es los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los receptores de esa seguridad. Y esta tarde vamos a ver desde el punto de vista divino, que son los llamados, a los que son llamados, son los receptores de la seguridad desde el punto de vista, por así decirlo, de Dios. Eh, Se describe entonces a los que son llamados, eh, son los o son quienes reciben, por así decirlo, la seguridad eterna en Cristo Jesús. Pero así como nuestro amor, veíamos la semana anterior, se origina en Dios, porque Él es la fuente del amor con el que le amamos a Él, sucede lo mismo con nuestro llamado. Nuestro llamado para entrar a la familia celestial nace de de la iniciativa de Dios. En todo sentido, la provisión para la salvación viene de parte de Dios. Nuestro estado caído como seres humanos pecaminoso, mm, no somos nosotros, perdón, no somos capaces de amar a Dios en nuestro estado natural, por así decirlo. Al contrario, somos capaces únicamente de odiar a Dios, de aborrecer lo que Él ama, de no querer lo que Él quiere, porque somos sus enemigos. En Romanos capítulo número 5, versículo 10, si me acompaña por favor. Y luego leemos Efesios capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, aquí está, siendo enemigos, ¿no? Entonces, en nuestro estado natural, en nuestro estado pecaminoso, somos enemigos de Dios. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, que no nada más somos enemigos de Dios, somos hijos de ira. Es decir, somos el objetivo, el blanco de la ira de Dios. En el versículo 3 de Efesios capítulo 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, aquí está, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de un llamamiento, estamos hablando de que el llamado es de Dios, ¿sí? Es de parte de Dios. Eh, en la historia de la iglesia, eh, en la historia de la redención, la mayoría, o más bien, yo me atrevo a decir que todas las personas, bueno, la vasta mayoría de las personas han recibido este llamamiento, pero la vasta mayoría lo han rechazado. En las cartas tenemos estos dos términos, llamados y llamamiento, en las cartas a lo largo del Nuevo Testamento. Y se emplean siempre en un sentido diferente, pero siempre haciendo referencia a a una obra soberana de parte de Dios, a una obra de regeneración que Dios opera en el corazón de una persona, la cual lo lleva o lleva a esa persona a una nueva vida en Cristo Jesús. Eh, esta expresión de los que son llamados, en los versículos siguientes se explica, en los versículos ahí de Romanos 8,
en los versículos 29 y 30 se explica quiénes son esos llamados. Dice, porque a los que antes conoció, ahí están los llamados. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, se habla, si usted se da cuenta, de aquello a que los teólogos se refieren muchas veces como un llamamiento efectivo de parte de Dios. En este sentido, todos los que son llamados son escogidos por Dios, son redimidos por Dios y van a ser glorificados por Dios, que es lo que dicen los siguientes dos versículos en contexto, ¿no? En el sentido de un llamamiento efectivo o eficaz o eficiente o efectuado por parte de Dios. Y ya entramos en el tema de la predestinación. Es un tema muy difícil, es un tema que genera mucha controversia. No vamos a entrar a mucho detalle en este tema, pero ciertamente hay una plan, un propósito trazado de parte de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿no? Entonces, el creyente nunca ha sido llamado, nunca, 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 y nunca va a ser llamado en base a sus obras o en base a sus méritos o en base a sus propios fines. En Hebreos 11 es muy claro cuando habla de los héroes de la fe, porque la fe en Dios siempre ha sido el único camino para poder ser redimido, el creer en Dios. Entonces el creyente no es salvado con base en quienes son o con base en quienes o en lo que han hecho, vaya, sino única y exclusivamente en el carácter y en la obra completa, soberana de Dios. Nosotros en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, si, se lo leo si quiere, nosotros dice que somos redimidos según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a leerlo si quiere en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 porque me parece que es interesante este pasaje. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un pasaje bastante interesante y es porque el Evangelio, amados, opera por completo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios y conforme a su poder. Entonces, si estamos hablando de que Dios es quien tiene la iniciativa para salvar y es quien salva y es quien ha extendido su mano hacia el ser humano para mostrar gracia, mostrar misericordia, como dice aquí, desde antes de los tiempos de los siglos, entonces no podríamos decir que la salvación es algo, eh, pues, incompleto o algo ineficaz, creo es la palabra que estoy buscando, ineficaz como tal, ¿no? Por eso estamos viendo este tema de la seguridad que tenemos eh, en, aquí está la clave, en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús. Más adelante en el libro de Romanos se emplea un ejemplo en el capítulo número 9, un ejemplo que es pues bastante interesante del 11 al 13, que es de Jacob y Esaú, que ilustra el llamado de Dios, que también es un llamado meramente soberano, creo, y así lo dice la escritura. Y dice del 11 al 13 en Romanos capítulo 9, dice, pues no habían aún nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Isaac, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, es un llamado soberano de Dios. No quiere decir con esto que Dios sea injusto, que Dios sea un Dios, pues sí, injusto por no darle oportunidad o una oportunidad pareja a todos. ¿Por qué? Porque la fe, que es el tema o es de lo que seguimos hablando, la fe es imperativa para la salvación. Se necesita la fe, la respuesta en fe del ser humano. Eh, Sin embargo, creo yo que es más, bueno, no más fuerte, creo no es la palabra correcta, pero también es imperativo que Dios haya decidido mostrar su gracia a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz a las personas. En Juan 6:65, si me acompaña por favor, Juan capítulo 6, versículo 65. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. Entonces, cuando hablamos de la elección de Dios, eh, estamos hablando de una elección que precede a la elección del hombre, que es antes de la elección del hombre. Las dos son necesarias, las dos partes son fundamentales para la salvación. Sin embargo, la elección de Dios precede. Por eso veíamos la semana anterior que el amor de Dios procede de Dios. Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, podemos ver esto, creo, de manera más, a lo mejor más clara, en la vida del apóstol Pablo, con el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, quien fue, número uno, llamado por Cristo a salvación. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 9, que es cuando nos narra el escritor del libro de los Hechos, Lucas, la salvación del apóstol Pablo, como Jesús mismo interrumpe su camino hacia Damasco y lo llama para ser salvo. De igual forma, podemos ver en la escritura que no nada más para salvación, sino el llamado al ministerio en 1 Corintios 1:1, si me acompaña, también fue dado por Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Fue porque Dios así lo quiso, porque Dios así, pues lo decidió para su vida. Dice 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, porque Dios quiso que yo fuese apóstol, en otras palabras, ¿no? Y cuando él se describía a sí mismo, en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 2, encontramos algo muy, muy interesante. Si me acompaña, por favor. Filipenses capítulo 3 es versículo 12, no es versículo 2, una disculpa. Ahí sale en la pantalla 2, pero es versículo 12. Y dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, hay un esfuerzo no para ser llamado para salvación, no para ser llamado al ministerio, sino para alcanzar lo que Dios ya ha dado al ser humano, tanto la salvación como al ministerio. Y no que sea por las obras, sino que a través de la fe
en nuestra mente se va regenerando, nuestra mente va cambiando conforme al propósito y a la voluntad de Dios, se va adaptando a ello y entonces por ende las obras y todo lo que rodea a esa persona va cambiando, las prioridades, la forma de hablar, la forma de pensar, de actuar, de pensar, todo en general va cambiando y por ello se va esforzando, como decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado, está diciendo el apóstol Pablo. Y cuando él describía a otros creyentes, lo hacía de una manera muy interesante. Primera de Corintios, ahorita estábamos ahí, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. Primera de Corintios 1, 2 dice, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y aquí está, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, dice, y Señor nuestro también. Entonces, la parte aquí importante es los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y más adelante, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 24, fíjese lo que dice. Ahí en 1 Corintios dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, tanto los judíos como los griegos tienen este llamamiento a ser santos, que es el cambio del que hablaba ahorita en la vida del apóstol y en la vida de todos, ¿no? Entonces, todos los creyentes, amados, sin excepción alguna, los que en algún momento han creído, los que se han mantenido, los que siguen creyendo, los que creyeron antes que nosotros, los que van a creer, todos son llamados por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11, si me acompaña por favor. Efesios 1, 11. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos, habla en pasado, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, conforme lo que él quiere hacer, pues eso se hace. Entonces, eh, aunque Pablo reconoce la permanencia tanto de su llamado como el de los demás creyentes, tanto de él como apóstol, como creyente. Él dijo en Filipenses capítulo número 4, perdón, capítulo número 3, versículo 14, que él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, sí hay un, pues una labor que hacer como creyentes de parte de nosotros, no que sea el medio o que sea la forma en que somos salvos o el que iniciamos el proceso de salvación o que somos llamados al ministerio. No, 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 no. Todo es mérito de Dios, todo es mérito de Cristo que ganó en la cruz del Calvario. Entonces, como ya vimos, eh, la salvación es por iniciativa y poder de Dios, nunca es alcanzada aparte de la fe. Entonces es imposible que una persona pueda ser salva y nunca saber que fue salva. Ninguna persona es salva si no acepta consciente y voluntariamente a Cristo Jesús. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos da lo que muchos llaman como el plan de salvación, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Obviamente es posible que un cristiano se debilite en el camino, que es posible que un cristiano caiga en pecado, es posible que un cristiano dude de si es salvo o si no es salvo, pero no es posible que un cristiano sea cristiano sin saber que es cristiano. No sé si me explico. Eso sí no es posible bajo ninguna circunstancia. Entonces, unos versículos más adelante eh, nos enseña la Escritura los medios para alcanzar la salvación. Dios se hace de agentes humanos para hacer efectivo el llamamiento suyo a la salvación a través del Evangelio. En Romanos 10:14, si me acompaña, por favor. Romanos capítulo 10, versículo número 14. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces Dios utiliza medios humanos para alcanzar y para efectuar su llamamiento de salvación, pero básicamente es a través del contenido de su palabra, que es el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio para salvar, que es efectivo como tal, y el poder del Espíritu Santo para convencer de justicia, de pecado, justicia y de juicio. Estas dos cosas son las que Dios utiliza para atraer a sí mismo al ser humano. En 1 Pedro capítulo 1:23 se hace una declaración de esto, ¿no? De esto que estoy mencionando. Si me acompaña 1 Pedro capítulo número 1, versículo 23. 1 Pedro 1, versículo 23. Dice la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquí está, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí está el primer principio, ¿no? A través del contenido de su palabra es que Dios trae al ser humano las buenas nuevas de la salvación. Y el segundo principio, a través del Espíritu Santo, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 13. Si me acompaña, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 13. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces estos son los medios por el cual Dios atrae a sí mismo la gente para ser salva. Entonces los receptores de la seguridad son llamados por Dios, así como también lo veíamos la semana anterior, aman a Dios. Esos son los receptores de la seguridad, los que aman a Dios, esto es, a los que son llamados. Este es el tema de la seguridad última. Falta también la fuente de la seguridad dentro de este tema. Ahorita vimos los receptores de la seguridad, pero ¿cuál es la fuente? Que obviamente la fuente de esa seguridad, como de todas las cosas, es Dios mismo. Amados, Dios los bendiga.